no existen las enfermedades, sino que es una emoción no resuelta de un conflicto aparentemente que no tenía en ese momento resolución, o bien del clan familiar. La muerte no existe, simplemente es un cambio de materia. Yo soy Dios y tú eres Dios. Entonces yo sentí como alguien se sentó en los pies de mi cama y abrí los ojos y me vi a una señora vestida de negro. Bienvenidos un día más a la tercera planta de Amachaflis. Hoy estamos aquí con Raquel, una medium profesional. Teníamos muchas ganas de este podcast. Va a estar muy, muy chulo. Vienen preguntas fáciles, difíciles de responder. Así que nada, ¿qué tal, Raquel? Muy buenas. Encantadísima, porque desde que he llegado aquí, pues bueno, mucha magia y con muchas ganas de charlar, a ver qué es lo que surge. Genial. Sí, gracias por la oportunidad de abrirme, pues bueno, vuestra casa, vuestro corazón y vuestro espacio. Gracias a ti por venir. Vienes desde Valencia. Ahí. Y como más contante fuera de cámaras, que conocías el tema matcha sí. y todo el tipo de té. Así que nada, espero que te guste durante la entrevista. Claro que sí. Podcast. Y lo que hemos dicho antes de cámaras, ¿no? Vamos a hablar un poquito de todo. Que estábamos hablando antes de que era la nada. Antes de cámaras. Hemos empezado fuerte. Que yo me acuerdo cuando era más joven, he salido de fiesta y tal, y estás ahí con un par de cervezas, mis amigos siempre empezábamos. ¿Qué es la nada? ¿Qué es el infinito? ¿Qué es el universo? ¿Para ti hay un parón ahí en el universo o es infinito? No. ¿Qué opinas de eso? El agujero negro, que parece que no haya información, es donde más información reside. Sí, no sé si habéis visto la película Interestelar, pero siempre la recomiendo para entender un poco que el universo solamente se conoce el 5%. Ese 95% que es lo que hay, ¿no? Por lo tanto, aquí, en este planeta Tierra, que para mí es como una universidad intensiva, como algo así como Harvard, sí que existe un poco el finito, porque hay un tiempo y un espacio, pero en el otro lado, o en el universo, cada uno que lo llame como quiera, realmente existe lo infinito. Ahí todo es absolutamente eterno y allí aspectos como el tiempo y el espacio no existen. Por ello, para entender el mundo espiritual y de lo que vamos a hablar, es muy importante que cambiemos de lenguaje. No un lenguaje humano, sino un lenguaje con otras leyes totalmente distintas. Porque estamos menos acostumbrados, ¿no? Un lenguaje que no estamos acostumbrados a él. Claro, ¿no? porque el tiempo no existe, por ejemplo. Entonces los espíritus me dicen, lo que aquí veis como 100 años, aquí en nuestro hogar, porque es nuestro hogar, es una chispa de luz, es como un amanecer y un atardecer muy rápido, ¿no? Yo, sin entender mucho del tema, y por eso quiero aprender mucho durante la charla de hoy, preguntas que se me vienen a la cabeza o he tenido con mis amigos, ¿no? O sea, si yo cogiera ahora un cohete, ¿vale? Y tirara para arriba o hacia un lado, bueno, hacia un lado no, porque nos estrellaríamos con un edificio, pero si tiraría para arriba, no, ¿podría no parar nunca? ¿Nunca pararía el cohete? ¿Dónde tú pones los límites? Claro. Porque no sería materia, tú no serías materia. Entendiéramos que solamente serías una chispa de luz. Cuando hablamos también de los seres queridos que han trascendido o de los guías, realmente somos chispas de luz. Lo que pasa es que nos materializamos, cogemos una forma de la materia de la última existencia que nosotros hemos tenido. Por ello, esto que estamos viendo aquí realmente no existe. Es algo así como Matrix, es la no realidad o la película del show de Truman. Me he despertado muchas veces y lo he visto con los ojos abiertos de las paredes ser redes energéticas moviéndose como cuadrículas y por ello tipo también es que estamos en un videojuego. Sabéis que lo que estamos viviendo es la no realidad y así como me dijeron a mí en los sueños de vivir la vida como si de un sueño se tratase porque no estáis en la realidad. Así que los espíritus, que somos nosotros, pero pasa que ahora estamos encarnados en este vehículo de más densidad, atraviesan las paredes. Entonces la materia no existe. Por ello la pregunta tuya, no habría límite, por lo cual no hay materia como la que conocemos. Estamos explicando esto, yo sé que de manera muy básica, pero es pura física cuántica. Y la física cuántica lo que está haciendo es rescatar las teorías teosóficas y las teorías orientales colocando ciencia, porque y hay muchos médicos, como Manel Sanz, si queréis googlearlo, ¿no? Que al final todos los órganos, si los reducimos, esa materia se queda en protón, en átomos, es energía. Por ello, cuando hay una ECM, que esto es muy interesante, una experiencia cercana a la muerte, esa consciencia, aunque haya un encefalograma plano, esa consciencia sabe perfectamente que estamos hablando en otra habitación, o sea, es consciente absolutamente de todo. Por ello, la muerte no existe, simplemente es un cambio de materia. Dejó la densidad y esa consciencia, esa chispa de luz, simplemente trasciende y vuelve al hogar. Entonces, ahora que me dices eso, ¿tú qué crees que hay detrás de la muerte? ¿Cómo la podríamos entender? ¿Cómo alguien detrás de
de la pantalla puede entender qué hay detrás de la muerte, bajo tu perspectiva? Es un cambio de materia. Simplemente yo, mirar, como yo intento explicarlo como desde muy terrenal, ¿va? Sí. ¿Sí? Para entenderlo, porque también suelo decir que el universo es pura matemática, es pura geometría sagrada, es pura vibración, por Sí. ello no podemos llegar a entender ni explicar al 100% todo lo que hay con el lenguaje humano, ¿no? Pero al final la muerte es eso, es ese cambio absolutamente de materia, es esa vuelta absolutamente al hogar y es desde donde nosotros también venimos, ¿no? Porque Sí. lo extraño realmente es esto es algo como muy temporal y muy finito. Entonces, no es que yo crea que hay algo después de la Sí. muerte, es que es un hecho. ¿Sí? En que Claro. simplemente como cuando nosotros vamos a bucear y nos ponemos el traje Sí. de buceo porque estamos como en ese ecosistema de agua, pues aquí utilizamos este vehículo. No sé si habéis visto a alguien que acaba de fallecer. No tiene vida, le falta esa chispa de luz. Sí. Mi guía me dijo, es como una bombilla sin luz, ¿no? Está apagado. Entonces, claro, esto es un mero vehículo que sí, evidentemente hemos de cuidarlo, pero que también nos hemos de centrar en qué alimento yo le doy al alma y creo, y aquí ya acabo, que la gran dificultad, el gran problema ahora de la sociedad es que no sabemos quiénes somos. Yo no puedo obrar en consecuencia si yo no sé primero Claro. quién soy, ¿sí? Porque quién realmente soy. O sea, que es difícil encontrarse. Claro, porque ahora estamos como muy manifestando, muy creando, muy tal, pero hemos de saber que ya somos una chispa divina, Sí. que en el exterior no tengo que buscar absolutamente nada, eso lo busca el ego, que es el eterno insatisfecho, Sí. ¿sí? Y que realmente todo, absolutamente todo, ya está dentro de mí y que no tengo que buscar constantemente en hacer cosas, sino más en experimentar mi ser en mi plenitud para alcanzar lo que se llama como esa iluminación, ¿no? Y aquí hablamos como un poco de iluminación, de amor, pero yo diré cuánto tú eres capaz de dar amor a ciertas circunstancias que te ocurren en el día a día, ¿no? Sí. ¿Qué das, amor o estás en el miedo? Si tú ahora empiezas a discutir con alguien o ese alguien te empieza a insultar, ¿cuánto amor tú eres capaz de dar? Ahí vamos en el nivel evolutivo de conciencia, porque si no se queda como un poco ahí, ¿no? Y aquí hemos venido a ser felices. No, eso está clarísimo. O sea, que podríamos decir con esto que me has explicado, tú no tienes nada de miedo a la muerte. 0%. Voy a decir algo que igual va a chocar absolutamente mucho. Choque. Que choque. Pero para mí será del mejor día que me pueda llegar a ocurrir el volver a casa. Cuando yo muera. Entonces yo hablo de la muerte a mis padres y yo hablo de la muerte como si estuviera organizando mi boda. Pero y es tampoco verdad. quieres que llegue. ¿O te da igual? Si soy sincera, Sí. siento cierta melancolía, sí, en no estar en el hogar. Sí. Sabiendo que yo aquí estoy en una gran oportunidad de vida para poder crecer y para poder también pues, proporcionar la luz que yo pueda proporcionar. Pero claro, tengo que hacer todo lo que tenga que hacer aquí, ¿no? Pero claro, el otro día, por ejemplo, yo que sueño mucho por las noches y salgo de mi cuerpo y entro y salgo y cada hora y media me despierto y tal. Yo me acuerdo hace 4 días que estaba en un entorno maravilloso con unos seres iluminados absolutamente en blanco. Yo me sentía hogar, me sentía parte de un todo, como muy amorosa. Y cuando vuelvo al cuerpo y me despierto sentí tanta soledad, Como frío. tanta separación, wow, que me chocó, ¿no? Entonces entiendo como, para que entiendan como esta melancolía de no estar en el hogar, ¿no? Entonces cuando sea el tiempo perfecto, que por cierto a mí ya me han dicho el año en el cual yo voy a morir, la edad en la cual yo voy a morir, cuando sea ese tiempo, pues ese tiempo será de los más maravillosos. Y entonces yo le digo a mis padres, ¿no? Que mis padres me dicen, ya dejarás de hablar, ¿no? Pues que quiero que sea un día como para celebrar, porque como me dijo un espíritu que vino a consulta, la muerte es algo así como una celebración, porque imagínate que tú trasciendes, te cojo de la mano, están tus guías, te llevo a una habitación, se abre esa habitación, están todos tus seres queridos que ya han trascendido esperándote y aplaudiéndote por la experiencia que tú has tenido terrenal, no juzgándote, sino ya pues sabiendo lo valiente que has sido. Y me dijo, y ese amor se queda en un sentimiento eterno. Es que es la vuelta a casa. Es algo así como si tú ahora te vas al Amazonas y vuelves a casa con tu chocolate caliente y tu mamá o la gente. Creo que te entiendo. Sí, porque tú me acabas de decir, tú sabes cuándo vas a morir, pero año y fecha o
un espacio-tiempo. Sé la edad Mm. en la cual me dijeron que voy a fallecer. Mm. Me han enseñado varias veces Sí. y bueno, porque puedo sujetar esa información. No Sí. nos van a dar a nadie una información que yo no pueda sujetar, Mm. ¿no? Entonces, pues no me impactó absolutamente nada. Sé que no es de muy viejita, Sí. no voy a decir la edad, No, pero no. sí, sé que no es de muy vieja, sé que quedan como unos años, Mm. ¿no? Pero de ¿Qué- manera neutra. ¿Qué pasa si pasa un año de esa fecha que te han dicho? ¿O crees que es posible? ¿Va a pasar seguro? Es decir, imagínate que pasa un año y no ha pasado nada. Bueno, no pasa nada. ¿Tendría una explicación? Sí, normalmente cuando nosotros venimos aquí con el kit de la reencarnación, que a mí esto me gusta mucho, ¿no? Sí. Que lo hacemos con un contrato de los deberes álmicos que vamos a trabajar, en qué clan. Bueno, ahí hay mucho trabajo, ¿sí? Pero también mucho trabajo de determinar, incluso elegimos el cuerpo. Sí. Esto yo lo he visto en diferentes ministerios allí. Lo hacemos también más o menos sabiendo si el alma va a morir más viejita o más joven y más o menos dentro de un rango de edad. Vale. Sí, porque el alma puede ir más rápido y por lo tanto acabar antes. Esto es como si sacamos una carrera universitaria Sí. en vez de 10 años en 8, ¿vale? Y entonces más o menos yo sé O sea que será tú- por ese rango Vale, o sea, de tú no edad. sabes un día en concreto, No, sino un día no. La un edad. rango en el que el alma, según vaya yendo más despacio, más rápido, será en ese momento. Es un Sí. momento, no un día en concreto. No un día en concreto, pero sí que el alma un año Sí. antes más o menos sí que sabe que va Mm. a fallecer, ¿eh? Ujú. Aunque el consciente no, el alma sí que lo sabe. Mm. Entonces como que va arreglando ciertas Sí. cosas. Cuando nosotros nos vamos a trascender, lo debemos de hacer cuanto más libres de emociones más densas. Sí. Por eso igual yo estoy enfadada con mi padre, pero un año antes, o unos meses antes, o unos días antes de fallecer, Lo notas. yo le pido perdón o Mm. tengo esa conversación, ¿sí? Porque hablamos de esa transición y un buen morir, pero hay que tener ese bien vivir, Mm. ¿sí? Para trascender lo más libre de emociones un poco más densas para no quedarnos en lo que es llamado el bajo astral Ujú. o en esa transición. Tú, Raquel, ¿en qué momento sientes que eres espiritual? ¿Sientes que eres diferente? ¿Desde muy chiquitita? Porque tú, ¿cómo te consideras? ¿Como medium? ¿O astral? ¿Cómo te consideras tú? ¿O tu profesión? ¿O lo que tú sientes? ¿Cómo te consideras? ¿Y cuándo empezaste? ¿Qué sentiste? Bueno, fueron 7 años de Mm. edad que mis papás se cambiaron de casa y entonces en las primeras noches pues yo siento perfectamente como alguien entra a mi habitación, Sí. sentí un frío, esto es como muy niño del sexto sentido, simplemente el frío es porque la temperatura en el otro lado es distinta, no porque nos quieran dar miedo, entonces yo sentí como alguien se sentó en los pies de mi cama y abrí los ojos y me vi a una señora vestida de negro, como la antigua viuda, mirándome. Y esa fue la primera noche de 7 años viviendo en aquella casa. Además Sí. que yo salía del cuerpo, me veía mi cuerpo, veía el cuerpo de mis papás, pensaba que era algo muy común, soñaba todo lo que me ocurría, lo sigo soñando, sí. ¿Cómo me considero yo? Es que soy como... No me quiero etiquetar como mi personaje, Sí. ¿sí? Simplemente, pues como me dijo una consultante maravillosa, ayudo a ser la voz y a comunicar como las chicas del cable, ¿sí? Ujú. Sí. Los seres que ya están en otra dimensión, en el hogar, nuestros seres queridos y las personas que están aquí. Y entonces para mí, yo últimamente digo, es que lo único que hago es traer historias de amor, Ujú. ¿sí? Porque no os podéis llegar a imaginar el dolor que sentimos nosotros aquí, la separación, pero la felicidad y el amor que sienten ellos cuando están en el hogar. No tienen esa separación, no tienen ese dolor y lo que nos quieren decir muchísimo es que siguen más vivos que nosotros. ¿Para ti qué es un viaje astral? ¿O qué es? O sea, para la gente que esté viéndolo, ¿qué es? Y lo que pueda entender, ¿qué es un viaje astral? Bueno, como he dicho antes, en una ECM hay Ujú. un médico que te dice, pues aquí hay un encefalograma plano o un Sí. tal, entonces hay está muerto clínicamente, ¿no? Por la noche, todos, absolutamente todos, el alma sale y entra varias veces. Todas las noches. Todas las noches. Si yo os dijera que todas las noches volvemos a casa, que todas las noches nos encontramos con nuestros seres queridos, que todas las noches seguimos trabajando, otra cosa es que yo no me acuerde de nada. Otra cosa es también madre mía, tiene un sueño súper loco, Sí. ¿sí? Ahí sí, porque hay mucha simbología, lo que pasa es que yo no sé interpretarlo, pero el viaje astral es una salida de mi alma, el alma está conectada con ese cordón de plata Sí. al cuerpo, en el momento en el que se rompe, ahí sí que hay fallecimiento, pero sobre todo en la fase REM, cuando los ciclos circadianos son más espaciados y los sentidos físicos están como más dormiditos, ahí el alma sale y va a ciertas dimensiones, por lo tanto hay mucha información
que nosotros no acogemos y que es muy importante. Yo le doy tanta importancia al momento de antes de dormir, a la higiene del sueño, 2 horas antes, qué alimento yo coloco vibracionalmente, dónde quiero yo intencionadamente, en el momento de dormir, en ese subconsciente para manifestar. O sea, esto creo que también es muy importante que la gente lo sepa y decirle a las personas que cuando se encuentran con un ser querido en el astral, es un encuentro. Cuando decimos es que ha sido tan real o ha sido tan hogareño, porque ahí nosotros subimos de vibración al dejar parte de nuestro cuerpo y entonces los seres queridos bajan un poquito, nos encontramos y hay muchos encuentros. Eso sería el viaje astral, o sea, en los viajes que realiza el alma diariamente todas las noches. ¿Qué es para ti soñar? Wow, para mí es como, a ver, hay una parte psicológica en cuanto también voy a ver y voy a filtrar, si yo tengo alguna preocupación, algún miedo y se me está proyectando también esa sombra de manera más racional. Sí. Hay que filtrarlo, ¿sí? Pero hay otra parte onírica que ya lo decían los griegos y ya lo decían, sí, que era esa parte, para mí soñar es volver a casa, es adquirir información y es seguir con mi labor de alma, dejando un poco atrás. Para mí es libertad, ¿sabéis? Así lo siento yo. O sea, vivo tanto y siento tanto amor. Es como si tú ahora llevaras un traje muy pesado y te lo quitaras y sintieras esa libertad de poder ser un poquito más en esencia de tu alma. ¿Soñamos siempre y en todo momento y solo nos acordamos de algo o a veces no soñamos? Yo diría que adquieres en todo momento información y estás adquiriendo en todo momento información, incluso ahora. Sí. Lo que pasa que por la noche, como esos sentidos físicos se quedan en un segundo plano, por lo tanto tú sales y estás adquiriendo información, pero hay que entender que el mundo espiritual es un lenguaje muy simbólico, ¿sí? Entonces es que he soñado que de repente venía un águila y entonces me cogía y tal. Como nosotros estamos en esa parte más racional y no logramos entender o no subimos esa vibración, pues eso se queda muy apartado. Pero los seres queridos trascendidos, y así como también en mis canalizaciones hay mucha simbología que yo he de interpretar. Porque tú puedes soñar con un águila y sentirte como muy atrapado y yo como muy libre. ¿Veis la diferencia de interpretación? Sí. Pues cuando soñáis más de 2 o 3 veces una simbología, por favor, apuntadla. Yo siempre digo Porque en vuestro significa diccionario, algo, ¿no? en una libretita, sí, porque ahí os está queriendo decir algo vuestra alma, porque, a ver, como el tiempo y el espacio no existe, realmente ya ha ocurrido todo en un campo cuántico. Lo que pasa es que se materializa aquí tiempo después, por eso los sueños premonitorios. Realmente ya ha pasado, yo lo sueño y lo sé, y entonces se materializa en un momento dado, pero por favor, mucha importancia. ¿Este podcast ya ha pasado, según tú, Sí. en un tiempo atrás? Sí, ¿cómo explicas que yo haya soñado absolutamente todo lo que ha pasado desde que yo era muy pequeñita, desde los 7 años? Incluso yo sueño las muertes de mis familiares y la última muerte que soñé fue la de mi tía y yo fui comprobando, tengo una parte de verdad muy investigativa, entonces fui comprobando que sueño que tenía máximo era 1 año, el cual se cumplía. Pero eso es o sea, mis códigos, ¿sí? Cada uno tenemos millones de códigos distintos, millones de códigos de interpretar y de decodificar esa información. Entonces sí, esto ya ha pasado, claro que sí. Vamos, es que yo he soñado, ¿no? Sí, yo la mayoría de cosas que me van a pasar las sueño, porque mi alma adquiere esa información y está ahí, ¿no? Ahora bien, el futuro son millones de probabilidades. Sí, estamos co-creando absolutamente todo y que hemos venido a manejar y a manipular la energía. Ese nivel de manifestación que a veces es como que asusta. Yo tengo libretas llenas de manifestación, probadlo por favor, de todo lo que yo he manifestado y se ha ido cumpliendo. O sea, suelto el apego al resultado sabiendo que el tiempo del universo es perfecto, pero cuanto más concreto, yo siempre digo esta frase, ¿no? Gracias 2024 por haberme traído y ya está, ya me lo ha traído. Sí, lo siento, obro en consecuencia también de ello y absolutamente todo ha ocurrido así. Para ti, ¿qué hay detrás de la muerte? ¿Cómo es un día después de la muerte? Wow, me estás preguntando igual qué pasa justo al instante de morir. ¿Se siente algo? Porque mucha gente que dice, se acabó, no se siente nada. No. Bueno, ¿Tendríamos un día a día como ahora? ¿Te levantas, comes, has venido aquí? Pues claro, bueno, el primer momento que es muy importante es la revisión de vida que nosotros tenemos, ¿sí? Que ahí se expone como el tráiler de tu vida. Todo el amor que tú has sido capaz de dar al otro y todo el amor que tú has sido capaz de dar a ti mismo y el no amor, sí. Y entonces ahí nos damos cuenta de algo muy singular, que tú eres yo. Por lo tanto, todo lo que yo te he hecho a ti me lo estoy haciendo a mí.
Y ahí yo siento, por una intensidad muy elevada, si yo te he hecho daño a ti, tu dolor en mí. Por eso después el karma y el dharma. Yo vengo a equilibrar pasando por esa experiencia que no es un castigo, sino que para entenderlo, porque si a ti te explicarán cómo fuera un parto de un bebé, no lo vas a poder llegar a entender, ni yo tampoco, que no soy mamá, hasta que no pasemos por eso. Claro. Por lo tanto, el alma ahí va equilibrando y va sabiendo cuánto dharma, acciones positivas y cuánto karma, ¿no? Y a partir de ahí, según nuestra vibración, como decía Jesús, que hay muchas moradas en mi lugar, pues vamos a un lugar en concreto y seguimos con una labor. Pero claro, no sé si habéis visto la película Soul, que cuando 22 se come una pizza, la pizza desaparece. No tenemos cuerpo, por ello lo que es la comida, lo que es el dormir, no tenemos este cuerpo al que cuidar y que no tiene un sistema. Claro, solamente queda la chispa de luz y la energía, pero seguimos con nuestra labor de elevar la conciencia, pero no desde un opuesto, porque aquí venimos a sentirnos separados y a experimentar el enfado, el duelo, el sufrimiento, lo que allí realmente todo es un amor incondicional. Mirar las personas que han tenido una ECM, independientemente de que una mamá estuviera en un parto, nadie quería volver porque volvía al hogar, Claro. ¿sí? Claro, y no volvía a este ley del olvido absolutamente, que olvidamos quiénes somos, que para qué estamos aquí también, para recordar poco a poco la chispa que somos y volver a esa fuente de luz que para mí es Dios. ¿Tú crees en Dios o en alguna religión? No. Yo creo que en todas las religiones tienen parte de verdad y parte de dogma, parte del límite que a través un poco del miedo yo te manejo a ti a mi merced. Por ello la religión cristiana, el infierno o el cielo, ¿no? Si yo estuviera ahí ligada a alguna religión, pues soy como muy judía, porque entiendo la cábala y el árbol de la vida como esa tecnología álmica, y parte de hindú, ¿no? Pero para mí la fuente, o sea, el Dios, perdón, siempre lo he visualizado, siempre lo he sabido como una especie de fuente de luz muy potente, en una vibración. Aquí igual, en este mundo más moderno que estamos ahora, igual podemos decir como esa inteligencia artificial. Sí, que en un momento dado hizo el Big Bang, ese choque de energía, y decidió co-crearse y distribuirse en estas chispas que somos nosotros, y que por lo tanto yo soy Dios y tú eres Dios. No hay que buscar, no deberíamos ir ni a algún templo, ni a alguna iglesia, está todo, absolutamente todo dentro de nosotros. Yo siempre visualizo como una flecha roja, ¿no?, hacia mí misma, porque ahí está todo. Si no crees en Dios, ¿qué crees que pasó hace 2024 años? ¿Por qué contamos, igual tú no, pero por qué la mitad del mundo cuenta los años desde hace 2024 años? ¿Qué crees que pasó hace 2024 años? Sí que creo en Dios, pero no el Dios como la imagen, porque por ejemplo Jesús, María Magdalena, María Teresa de Calcuta son maestros ascendidos, son guías espirituales que se colocaron un cuerpo y dejaron ese legado, O sea, como el Dios como tal, sí que creo, pero no como una imagen predeterminada, que esto es único y que hay que seguir por ahí, ¿no? Pues no entendería igual hace 2000. Cada religión también cuenta unos años, ¿eh? La religión árabe cuenta unos años distintos, pero yo creo en el Big Bang, en esa explosión, ese choque de energía, que esa conciencia divina en un momento dado, como te estaba comentando, decidió chocarse, y ese choque creó absolutamente parte del universo y parte de nosotros, y se sigue creando esas chispas divinas, ¿no?, para que hiciéramos ese viaje. Y no solamente está este planeta, hay muchos otros planetas, que para mí me gusta decir que hay como otras universidades, como Monstruos S.A., sí, que hay muchas universidades, sí, es verdad, en la cual yo puedo ir aprendiendo, e iré según mi nivel de conciencia, según el trabajo que yo he realizado. Entonces hay otros planetas que no está esta ley del olvido, y que prácticamente igual ni hablan, sino que se comunican telepáticamente, que es así como nos comunicamos en el otro lado. Pero yo quiero entender, o bajo lo que tú piensas, o sea, el Big Bang, ¿no? O la explosión, que fue hace muchísimos años, no fue hace 2024. ¿Tú por qué crees que el cristianismo, o por ejemplo aquí donde vivimos en España, la mayoría, cree que pasó algo hace 2024 años? ¿Tú crees que pasó algo hace 2024 años? ¿O hubo una persona que tenía un marketing muy agresivo hace 2000 años? Bueno, la figura del Maestro de Jesús. Claro. ¿Sí crees en Jesús que pasó algo hace 2024 años? Sí, yo creo que Jesús evidentemente fue un maestro ascendido y que vino a dejar un legado. La Biblia, si la leemos desde un no dogma, desde la espiritualidad abierta, hay tantísima verdad. Pero claro, la interpretación según un manejo del miedo a
Bueno, yo me acuerdo que iba a hacer la confirmación y yo pues lo hacía porque Sí, pues estaba con mis amigas y poco sí, más porque y me tocaba. acuerdo que estábamos ahí en una mesa pues con los profesores y demás y estaban en un debate importante de muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, con la homosexualidad y mi mejor amigo se había suicidado hacía muy poco Joder. tiempo, ¿no? Ujú, Y entonces cuando escuché que iba a ir al infierno, además simplemente me levanté y que además que no la homosexualidad estaba muy apartada, me levanté y dije, si esto es la iglesia, yo me marcho de aquí porque claro. no comulgo, pero no es que no comulgue en lo que ocurrió con el Maestro Jesús, Mm, que vino a proporcionar ese legado y ese conocimiento, ¿sí? Y ya somos nosotros cómo lo interpretamos, porque la iglesia al final es desde el absoluto miedo, ¿no? O sí. haces lo que tal y estás en este grupo un poco más cerrado o no llegarás al cielo. Limita, Mm, absolutamente limita mucho mm, nuestra expresión, que es lo que está pasando ahora mm, en el mundo, ¿eh? Que hay un mm, despertar masivo de masa crítica de luz en el cual el sistema se va a ir cayendo. mm. Yo te quería preguntar, hace un par de semanas o meses ha estado como muy viral, ¿no? Unos señores en YouTube que hablaban como de la Antártida, no sé si los has visto. Bueno, son dos personas, ¿no? Sí, Que sí. hablan sobre la Antártida, sobre el fin del mundo, sobre que nos tienen controlados y que por eso no nos dejan pasar a la Antártida o no se puede sobrevolar. ¿Tú tienes alguna opinión al respecto? ¿O crees que simplemente es un espacio más de tierra con la Antártida? Desconozco el Sí. tema, sí. Sí que siento que hay un sistema Mm, de, vamos a decir, 4 o 5 personas, que esto es, entre comillas, no son 4 o 5 personas, pero sí, para que lo entendamos. Y siempre me viene como la imagen de una persona con un botón, sí, sí, manejando absolutamente la masa desde el sí. miedo. Mm, Hay muchas cosas que se desconocen, igual que el Vaticano tiene mucho que también se desconoce, igual que hay tanta documentación de seres de otro planeta que también está escondido porque el planeta igual no está preparado y hay muchos tejemanejes, sí, que de alguna manera nos tienen siempre un poco dormidos. Y ahora por eso digo el despertar de gente que está diciendo, más que yo me ponga en lucha con ese sistema, mm, es decir, yo tengo el poder sobre mí misma, no tengo que estar escuchando a alguien del sistema por lo que yo tengo que pasar o no, o por lo que me están diciendo que es la realidad, mm, ¿sí? Porque no conozco el tema, pero igual que la antigua Atlantia, sí, y hay muchas cosas también. Avatar, os diré, tan absolutamente segura que es algo meramente canalizado y que esos seres existieron, porque esos seres los vi yo en mi habitación y los he visto en tantas consultas, pero claro, el sistema igual esto lo va como a cerrar, ¿no? mm, Por ello voy a primero saber quién soy yo, a saber que nadie me tiene que manejar, saber que hay un sistema ahí como muy corrupto, mm, porque lo hay, y que hay que ir cambiando el sistema, ¿eh? Tanto el sistema de la educación, y yo he mm, sido profesora de infantil y sí, primaria, como el sistema de sanidad, e ir abriendo, ir viendo muchísimo más mm, transversalmente lo que pensamos que es la mm. realidad. Sí, me decías antes, Raquel, de la entrevista, como que está viendo ahora un despertar, como que la gente está sintiendo algo, ¿no? O se ve también Sí, mucho en las redes sí, sociales que cada vez más gente habla sobre, bueno, que estamos controlados, que hay más allá. sí. ¿Crees que va a pasar algo en los próximos años? ¿La gente se va a dar cuenta de algo? ¿Crees que estamos en el show de Truman? Es decir, Estamos en el show de Truman, pero nos absolutamente. están manipulando y la gente se está dando cuenta. Sí, estamos en el show de Truman y nuestro propio show de Truman también, ¿eh? Mm, ¿Sí? sí, Lo que yo creo que es la realidad, el ego me está manejando, desde dónde estoy yo, desde el absoluto miedo, desde la separación, desde el amor, ¿sí? Cómo me estoy también sí, relacionando conmigo misma, qué creencias yo estoy obrando, o sea, es mirar, para mí es quitarse como las gafas absolutamente de lo que yo he creído que es o lo que el mundo me ha hecho creer sí, que es para saber lo que realmente soy. Yo creo que cuando obtienes un poco de parte de esta, ¿no? De sí. entrar mucho en tu conciencia, obtienes también una paz, Mm, sabiendo que yo me rindo absolutamente y que todo es perfecto como es y que lo he elegido yo y que no existen las víctimas y que mi papá no es que me está haciendo daño, sino que es un personaje el cual he elegido yo y por muy malo que lo vea, me está ayudando a crecer y que al final la vida son aulas de aprendizaje. Yo siempre digo, donde mi alma se requiera que ahí vaya. Sí, no me focalizo. Si algo no sale es porque el universo es una paz mm, y un soltar. Ya está ocurriendo. Cuando sí, desde la pandemia hasta ahora ya son como 100 años de crecimiento y de evolución
muy fuerte, se está yendo todo como muy rápido, ¿no? Entonces ahí ya empezó el despertar de la muerte, pensaba que no me iba a tocar y de repente tocó a muchas personas, sí. Y sí, no vamos o sea, a establecer o a que ocurran cosas como muy drásticas de un día para otro, sino que va a ser todo como muy transitorio, en el que el sistema va a salir mucha oscuridad que hay en el sistema y la gente ya no va a ir como la cabeza agachada diciendo que sí, sino que va a tener ese despertar. Y está cambiando mucho porque yo en las formaciones tengo psiquiatras, tengo médicos, enfermeros, el sistema de sanidad, que además tengo amigos médicos. Wow, tiene que cambiar muchísimo porque aún está muy cerrado, pero poco a poco lo están cambiando las personas que entran ahí, ¿no? ¿Crees que tendría que cambiar la medicina o vas por ahí? Sí, a una medicina muchísimo más holística. Y no lo digo yo, lo dicen muchos médicos que también están investigando y además que es que no pueden explicar científicamente una ECM, no la pueden explicar. Es lo que decía, yo amo escuchar a Manel Sanz, es que ningún médico me daba una explicación racional, ni médica, ni justificada de lo que estaba ocurriendo y se quedan ahí, ¿no? Y entonces él tuvo la valentía de ir muchísimo más hacia adelante. Entonces sí, la medicina no tiene que dejar de existir, la medicina tiene que ir con la mano de la espiritualidad y de la física cuántica para ir cada vez dando muchísima más explicación e ir transversalmente a un conocimiento muchísimo más universal. En una operación, por ejemplo, vamos a poner un trasplante de corazón, ¿ahí también se necesitaría ese término espiritual o lo dejamos solo en la ciencia, digamos? Si supierais que hay tantos médicos, doctores del cielo, que están ayudando a esos doctores a que esa operación salga bien, sí, aunque nosotros solamente vemos esos doctores físicos y hay tantos espíritus y tantos guías ayudando en esa operación, todos somos sanadores, todos tenemos energía en nuestras manos, ¿sí? Yo de pequeña iba, muy pequeñita, a casa de mi tía Amelia, que además era ciega por una operación y veía todos los espíritus, y yo me sentaba delante y ella me ponía las manos y me ha curado absolutamente todo. Sé que va a sonar muy fuerte, pero todo absolutamente se puede curar, porque no existen las enfermedades, sino que es una emoción no resuelta de un conflicto aparentemente que no tenía en ese momento resolución, o bien del clan familiar. Y simplemente es una manera y un lenguaje en el que el alma, sí, está como diciendo ese o ese, aquí pasa algo. Evidentemente, si hay un alma o un niño que ha venido con una enfermedad y ha trascendido, también era su plan álmico, ¿no? Entonces, ¿por qué no unir esa cirugía, que además hay tantas cirugías también astrales, es que aquí también es un tema, ¿no? Pero esa cirugía más racional, más de medicina, con Reiki, con energía también sanadora. O sea, es increíble lo que se puede llegar a hacer porque nadie sana a nadie, sino que yo ayudo a tu energía a que se restablezca y a que sane, porque cada órgano está recompuesto por un biocampo, un campo áurico, ¿sí? Es eso lo que está dañado, no es el corazón. Por ello, ¿por qué está dañado eso, no? Vamos a intentar ir más hacia esa energía más que al órgano, desde la energía para curar el órgano. ¿Tú has tenido problemas personalmente o con la gente, ¿no? De que te digan, oye, ¿estás trastornada o no? Realmente es que es algo espiritual. ¿Has tenido muchos problemas con la gente, contigo misma? Conmigo misma desde muy pequeñita, porque si yo soñaba todo lo que pasaba y pues quién enfermaba, quién iba a morir, y encima la señora aquella de negro, 7 años, que se dice pronto, pero aquí ocurrieron mucho y ahí en mi libro estaba puesto absolutamente todo, no lo pude poner, pero yo me fui a la biblioteca, cogí un libro de psicología y dije, bueno, pues tengo esquizofrenia paranoide, porque es lo que más. Pero dentro de mí sabía que no. Se sufre mucho rechazo, porque gente, yo aquí ¿no? Claro. Entonces yo de pequeña decía, si cuento algo, la señora de negro me va a hacer más daño. Mi madre me decía que eran tonterías, que no hiciera caso. Entonces, que ella lo supo hacer lo mejor que pudo, ¿no? Sí. Pero muy herméticos, somos seres sociales. Si yo quiero entrar a un grupo de amigos y cuento esto, ya soy la diferente. Por eso los niños en los talleres conscientes se encuentran como un lugar, ¿no? Sí. De que esto es más normalizado de lo que se piensan. Y pues en relaciones de pareja también, ¿no? Siempre lo cuento, tuve una relación maravillosa, muy sana, pero en el momento en el que yo decidí desarrollar esto, él tuvo muchísimo miedo a este tema y simplemente
cortó. Claro, entonces, wow, ahí o Te entiendes da miedo que contarlo, claro. me daba Expresarlo. miedo expresarlo, pero a partir de ahí yo entiendo también que él me tuvo que soltar para que yo pudiera evolucionar. Era una de las opciones. Ahora ya no. Y ahora la gente por eso tiene tantas preguntas. Y yo cuando era pequeña no encontraba, tampoco Claro. había tanto internet, o yo no tenía tanto. Sí. Tenía mi biblioteca, Iker Jiménez, de Cuarto Claro. Milenio, y poco más. Pero me acuerdo de mi mejor amiga, que su madre es como una madre para mí, que cuando contaban historias en las fiestas de pijama de Sí. paranormal, yo me sentía ahí como, es mi zona. Muy a gusto. Claro, porque están contando algo que a mí me está pasando. Ahora, a día de hoy, en el presente, no tienes ningún tipo de rechazo con tus amigos. O sea, te quiero decir, te creen, te acompañan. No es como cuando somos pequeños, que son más cabrones los niños, ¿no? O la vida adulta también somos unos cabrones. No, porque sabes la sensación de que yo no tengo que convencer a nadie de nada. Entonces estoy tan conscientemente tranquila de simplemente lo que estoy haciendo es transmitir algo más real de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y ayer también justo hablaba de esto, ¿no? Que hablamos mucho del alimento, del cuerpo y del fitness y todo esto, pero para mí hay un alimento muchísimo más importante, que es con quién yo me relaciono, ¿sí? ¿Qué personas yo elijo energéticamente para que contagien también mi campo áurico y me hagan iluminar muchísimo más? Creo que esto es muy, muy importante. Desde donde yo me relaciono con los demás es desde donde yo me relaciono conmigo misma. Sí. Y entonces yo tengo ahí como mi equipo, pero para mí es como mi equipo de luz. ¿Tus amigos, tus familiares, tu gente cercana son pesados, han sido pesados con este tema en el sentido de ¿esto es de verdad, Raquel? ¿Te está pasando de verdad? ¿Han sido muy pesados? ¿O ahora ya es una cosa normal y corriente y no te preguntan en el día a día? ¿Habéis tenido vuestros debates? ¿Cómo ha sido? Bueno, por parte de mi familia, mi padre creía en los aliens, no le digas que no, pero no creía que había algo más allá de la muerte. Pero yo también sentí que él tiene muchísimo miedo a la muerte, ¿sí? Y entonces con mi familia sí que me ha costado un poco más, pero es que aquí hay que entender en el transgeneracional que había una herida muy profunda. Cuando hay un bloqueo hay que buscar en el transgeneracional primero de quién soy doble yo. Sí que esto es otro tema súper amplio, pero cuando entramos a un clan familiar, entonces la emoción o algún tipo de... o sea, ¿dónde está el origen de algo no resuelto que yo vengo a resolverlo? Es como un cuento inacabado, ¿no? Y entonces... sé que había un tabú y una herida de mis bisabuelos, que eran unos grandes espíritas, que simplemente por algo que ocurrió se decretó. Una creencia, ¿sí? La espiritualidad es sinónimo a malo, lo vamos a esconder, ¿vale? Entonces todos los que van surgiendo, mi madre tiene capacidades, mi tío, mi otra tía, lo van escondiendo, mis tías, hasta que viene alguien y rompe. Es la ovejita negra, somos los diferentes, y costó muchísimo. Mi madre se empeñaba en que yo tuviera la oposición de magisterio, que fuera maestra, y yo cuando dije, no, yo sé cuál es mi propósito tal, ahí costó, ¿no? Pero era una maestra para mí. Sí, yo la elegí, porque yo ahora entiendo yo siempre hacía mucho caso a los demás, porque claro, mucho rechazo desde muy pequeñita, pero ahí me hice caso a mí misma y me escuché a mí misma y me elegí a mí misma. Por ello yo tenía que tener el opuesto como mamá, para que me dijera no, y ahí mi lección de vida y mi aprobar de ese examen, ¿no? Que son como, el universo nos pone muchos pequeños exámenes, era seguir para adelante. Por lo tanto, mi familia sí que ha costado un poco más. Los amigos menos. Los amigos menos porque los he elegido, yo creo que, y me los han traído también, bueno, los he elegido esa parte como muy, muy bien, ¿no? No, los amigos menos. Sí. Ahora para ir finalizando, Raquel, quiero que me cuentes cuál ha sido la experiencia más fuerte o no natural que crees que has sentido, ¿no? Que has dicho, wow, esto es demasiado fuerte. ¿No? O te has asustado incluso tú misma, que te habrá pasado alguna vez, ¿no? Imagino. Tengo tantas. Sí, ¿no? Pues te dejo Tengo dos. muchísimas. Te dejo dos. Pero cuando me estabas hablando, lo he contado muchas veces cuando yo era pequeña y entonces leía muchísimo. Tenía la Biblia, soy súper lectora también, pero siempre tenía libros de la biblioteca y entonces yo estaba en mi no habitación. Yo me cambié de habitación y le dije a la señora de negro, quédate en tu habitación y yo me voy a otra, ¿vale? Así no me molestas. Pero no. Entonces pues estaba leyendo el libro y siento que aquí aparece la mujer, ¿no? Entonces no me dejaba leer porque las páginas pasaban solas. Yo dejaba el libro así y las páginas iban pasando solas, ¿no? Y entonces cogí las páginas así y le dije, déjame leer, que yo quiero leer. Y no vi las uñas, no vi nada, pero yo en la parte aquí derecha se empezó a rasgar, como si 4 uñas rasgaran toda la parte del libro y me quedé alucinada mirando
la hoja cómo se estaba rasgando, como si 4 garras de un animal estuviera rasgando esa parte del libro. Por lo tanto, cerré el libro, lo tiré, me fui a donde estaba mi madre y le dije, y me dijo, ¿qué te pasa que estás súper blanca? Le dije, no me pasa nada, pero lo que acababa de ver, si no me pasa a mí, me hubiera costado muchísimo entender, ¿eh? Entonces, claro, es que eran 7 años como muy, no, o sea, no miedo, sino que era mucho, mucho terror. Entonces, claro, durante 7 años a mí me han ocurrido muchas cosas. Al final ella, para que la gente también sepa, Sí. no se había dado cuenta que estaba fallecida, ¿eh? Por lo tanto, nosotros éramos unos ocupas y a mí me podía ver porque yo tenía, igual que mi mamá, pues estas capacidades y que sabía que yo la podía ver, ¿no? Entonces insistía muchísimo en tirarme objetos, la radio se encendía a las 2 de la mañana. Te quería echar de casa. Por la noche, por ejemplo, yo la veía o veía que muchas veces me apretaba las manos o la escuchaba respirar así por la noche con mucho frío e intentaba encender la luz, no se encendía de mi habitación, la luz iba perfecta y igual cuando salía por las escaleras que no había ascensor, a mi madre y a mí nos apagaba la luz del pasillo, o sea, de las escaleras. Y yo siempre rezaba Padres Nuestros porque digo, algún día de estas, como las películas de miedo, me tira y entonces yo fallezco, ¿no? Y era auténtico terror todo lo que yo pasé, pero entendí que ella estaba perdida, lo único que necesitaba era ayuda. Sí, la estaba pidiendo porque imagínate que tú me estás haciendo así todo el rato y yo te estoy obviando absolutamente. Claro, pues al final me vas a tener que tirar el matcha o algo aquí, sí, para que te hiciera caso, ¿no? Entonces, esa una y después otra que justamente la contaba yo ayer, que ya me cambié de casa, ya más hace relativamente poco, igual hace como 5 años, ¿no? Que aún no entendía yo todo este mundo, estaba en una vibración más baja porque no comprendía desde mucho miedo. Por la noche yo los veía, los escuchaba y entonces no se me ocurría otra cosa que coger el móvil y con la linterna hacer así. Esta escena la he contado muy pocas veces, ¿no? Hacía así y digo, madre mía, que algún día algo veré. Entonces hago así y hago a mí aquí, como a mi izquierda creo que era, y veo una chica como en camisón, como las antiguas películas de miedo, como mirándome así, mirarme, quedé absolutamente en shock, ¿no? No entendía lo que me estaba pasando, pero bueno, entendí que al final también cuando me formé y desarrollé todas estas capacidades psíquicas, quiero decir, por favor, a todo el mundo que el mundo espiritual es puro amor. Todo lo que nos han vendido de las larvas espirituales, de los bajos astrales, sí, están en tránsito. Mirar, mi guía me dijo, esto es como cuando alguien va a coger un transporte, si alguien muere y va directamente a la luz, coge un avión, va por el, por el escáner, la revisión de vida y coge un avión y en 1 hora, máximo, en 1 minuto está en casa. Pues imaginaos los seres que les cuesta un poquito más porque no se han perdonado, no han perdonado, en esa revisión de vida han visto muchas cosas que han hecho sentir y en vez de coger un avión, cogen un autobús que les cuesta como 20 horas. Simplemente están en tránsito y son seres y hermanos de luz que necesitan ayuda y que han muerto en un estado mental en concreto. No es un lugar en sí, no es el infierno, ¿sí? Entonces, para muchos, porque sé que hay muchas personas que les ocurren muchas cosas también por las noches, si les ocurren muchas cosas es porque hay que desarrollar también ese don, y muchas veces también ayudarlos a trascender. Te voy a hacer una pregunta que tengo en la cabeza y me parece complicada. A ver. Por ejemplo, un psiquiatra, ¿no? O un psicólogo, ¿cómo puede llegar a diferenciar a alguien que tiene una enfermedad mental, ¿no? Que existen, y estás de acuerdo con ello, imagino, a alguien que es espiritual y tiene ese don o ve más allá, ¿no? ¿Es complicado para un psiquiatra o es fácil? Bueno, yo diferenciaría algo básico. Un espíritu nunca te va a decir que tú le tienes que hacer daño a alguien o que te tienes que hacer daño a ti mismo. La canalización, tú siempre vas a dudar un poco. ¿Esto sea real? ¿No sea real lo que me está pasando? Alguien que tiene esquizofrenia no va a dudar. Es como se lo cree de verdad. Pero también os digo, yo estuve ingresada por TCA, por trastorno de conducta alimentaria, una anorexia muy fuerte, o sea, yo me quedé con 40 kilos, estuve ingresada 1 mes. Si yo le llego a decir al psiquiatra que además de todo lo que estaba ocurriendo familiarmente en mi casa, veía a una señora de negro, me pasan de esa planta a otra y me medican. Esto nunca estuve medicada, pero sabía que no podía contarlo. No sabéis las personas que hay diagnosticadas con esquizofrenia que realmente tienen capacidades psíquicas. Claro, por eso te preguntaba. Claro, hay muchas, pero claro, tú le vas a un psiquiatra normativo, racional, como de escuela, yo he estudiado parte de psicología, no acabé la carrera, como muy de teorías, ¿sí? Y te dice que lo que tú tienes es una esquizofrenia paranoide y que tienes delirios, y entonces te va a medicar.
Claro. Por eso a mí me alegra mucho que vengan cada vez más psicólogos, más psiquiatras, que estén viendo que las personas que van a ellos, no saben dónde acudir, vienen con estas capacidades, entonces los pueden orientar. Y yo creo que se puede distinguir muy bien cuando es una patología a cuando alguien está sintiendo, está viendo espíritus o está esa parte como más holística. Pero invitaría a todos los psiquiatras y los psicólogos que aparte de esa formación de 5 años o máster, que vieran también esa parte espiritual. Muchísimas gracias, Sí, Raquel. Me a ha ti. parecido súper interesante. Quiero acabar, como siempre, los podcasts dándote un regalito y que vea la gente las infusiones que has cogido, Sí, para sí, que luego, sí, si alguien sí. quiere ser como Raquel, si no las pasas, Darío, pues Voy que a las probar, pueda voy a ver. probar. Bueno, estas se las he elegido yo. No, me dejo orientar de los que profesionales. este macha con el batidor, que luego te explicamos cómo funciona, Sí, si no tienes pero- millones de vídeos. Y nada, chicos, pues bueno, hay muchísimas aquí. Me ha dicho que le gustaba el té negro, ¿verdad? Para darte energía por las mañanas. Y nada, el té blanco, relájate, que lo necesitamos todos. El Sí. espejito mágico que me has preguntado, te va a venir muy bien. Porque mi palabra favorita es magia. Ah, pues Por mira, eso. te va a ¿Ves? venir, Por eso dice mucho, es verdad. te va a lo voy venir de apuntar. lujo. Luego te frutas del bosque, que me has dicho que te gustan las cosas azucaradas. Y roibos, que es el que me estaba tomando yo. Así que nada, espero que lo disfrutes un montón. Muchísimas gracias por venir, me ha parecido muy interesante. A vosotros. Y nada, que espero que tengas buen viaje de regreso a Valencia. Claro que sí. Y cuando queráis, pues esta es mi casa, sé si lo queréis. A Así ver si que la gracias por la hacemos charla. En la machatería hacemos ayuno en directo. Claro, porque se que han tocado como muchos temas que que seguro sí, que allí está podemos muy bien. rematar. Claro. Y a lo mejor nos pueden hacer hasta preguntas en directo a la gente.